Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. La voz de Dios internacional. La voz de Dios internacional. Queda con ustedes el pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey, Tony G. Escúchalo por Sion Explorer Radio. Vamos a hablar acerca de dónde procede, quién es, por qué. ¿Se acuerda que la vez pasada dimos un poco acerca de ese tema? De dónde había surgido Satanás, que al principio no era Satanás, al principio había sido perfecto en todos sus caminos. Las cosas que Dios las hace bien. Dios no te hizo así, sino te hizo perfecto. Con el tiempo cada quien se hace a su modo. Cada quien se va para donde quiere, realiza los negocios que quiere, y todo esto viene siendo consecuencia de nuestras obras. Pero Dios nos hizo perfectos. Bueno, hoy día ya está hay gente que decide si ser hombre o si ser mujer, cuando Dios los hizo perfectos. Los hizo hombres o los hizo mujeres. Pero esto ocurre, ¿por qué? Porque no está Dios en sus corazones. Y pues bueno, esto mismo ocurrió. Fíjense, estábamos nosotros meditando en la palabra que habíamos dado la semana pasada, y de pronto mi esposa me hace una observación, porque habíamos leído en Ezequiel 28 acerca del rey de Tiro, y por qué Dios le está hablando. Fíjese, parecía ser como que el trasfondo espiritual de que le estaba hablando a un hombre y dándole una sentencia a un hombre de por qué se había enaltecido, y de repente empieza a hablar del Edén, de repente empieza a hablar de cómo fue creado el querubín y todo, y me hizo una observación donde dice que, bueno, donde dijo mi esposa, que en realidad el que estaba gobernando era Satanás. O sea, lo que la gente veía era un hombre, porque puede personificarse, puede manifestarse de esa manera, pero en realidad, pues, es un querubín. Entonces, para esto, pues vamos a leer algunas citas. Váyase a Ezequiel 1 y vamos a ver, voy a leerles a partir de el 7, del 5. Dice el 1:5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, centellaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas y sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, y no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. O sea, la forma de caminar, ¿sí?, de desplazarse. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, y al lado derecho de los 4, cara de buey, y a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Estos son los querubines que actualmente existen.
Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les daba que se moviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían, o sea, siempre iban hacia adelante. Esa es la forma de andar. Dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Imagínese, usted que ha visto tele, yo sé que ha visto tele, pero ¿cómo ha visto los efectos especiales en televisión y cómo a veces se desplazan los rayos? Sí. Bueno, quiero que se imagine, porque dice aquí que estos seres, dice que corrían y se volvían, pero se veían como relámpagos, se movían como relámpagos. Para que se lo imagine, son mis efectos especiales. Pero para que se imagine, así se movían. Vamos a reflexionar en eso. Miren las características. Vamos a ver las características de un querubín en particular. ¿Se acuerdan que habíamos leído Ezequiel 28? Voy a leer el 28. Pongan mucha atención del 28. Y les digo que la reflexión empezó por esto, porque mi esposa hace ese comentario. En realidad quien estaba gobernando era Satanás. Y tiene mucha coherencia. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerda cuando el enemigo entró en Judas? O sea, lo que veíamos nosotros era a Judas, pero en realidad el enemigo había entrado en él y lo controlaba. Pues bueno, sí, aquí es el príncipe de Tiro. Y yo quiero que hagan esa reflexión. Los que vean internet, cada vez que un presidente de Estados Unidos, no sé si lo hagan en el resto del mundo, es probable, pero un presidente de Estados Unidos ocupa la silla presidencial, el cargo, la Casa Blanca, se realiza un rito con ellos para que, según ellos, el espíritu de Horus entre en el que va a gobernar. De Horus. Es un dios egipcio. Pero tiene mucho que ver porque la humanidad lo hace voluntariamente, aparentemente, pero son controlados. Y esto es lo que quiero que entienda. Esa es la parte. El príncipe de Tiro en realidad era Satanás. O sea, lo que veía el profeta, lo que veían todos, pues era un hombre. Pero lo que revelaba el espíritu era que era Satanás, y por eso le dice todo esto. Y voy a darle lectura muy rápido. Desemboca en forma diferente al el tema pasado, pero vamos a ver por qué. Dice aquí, dice a partir del 2, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Importante esto que está leyendo ahorita. ¿Dónde está sentado? En medio de los mares. No se lo olvide. Dice, ya has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí, tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. A causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Dice, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás en mano de extranjeros, porque yo
he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile así, ha dicho Jehová el Señor. Miren, el enemigo se puede esconder donde quiera, pero Dios revela su posición. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Y pues bueno, se los leí para que no tengamos que ir a las citas. Ya usted conoce el texto. Y pues bueno, estábamos hablando de algo muy interesante. A veces usted no ha reflexionado y quizás haya visto usted al diablo también cara a cara y nunca se dio cuenta. Como también es probable que usted se haya encontrado a un ángel y usted no sabía, porque los ángeles nos escondemos. No, pero vea la importancia de que nosotros reflexionemos en esto, ¿no? Porque a fin de cuentas el enemigo es muy astuto. Nosotros vemos en la antigüedad que hubieron reyes que siempre atacaban al pueblo de Dios. ¿Se acuerda? ¿Se da cuenta que por eso habíamos hablado el tema antepasado, cuando hablamos de la genética de la serpiente? Pues bueno, siempre la genética de la serpiente trabajaba así, siempre atacaba a la genética de Dios. Siempre. Entonces, nos empezamos a dar cuenta porque había una cosa muy importante que habíamos pasado por alto, y es que los reyes podían aliarse todos, pero siempre estaban en contra del pueblo de Israel, siempre. Nunca encontramos un pueblo que le haya sido leal al pueblo de Israel, por el contrario, todos estaban en su contra, y cuando estaban a su favor, era para traerles maldición. Y esto era malo, porque por eso Dios decía que no te mezcles. Por eso Dios les decía, no te vayas a casar con las hijas de los incircuncisos, no vayas y tomes a sus hijas para tus hijos, ni a sus hijos para tus hijas, porque entonces, decía el Señor, van a apartar su corazón de mí, ya no me van a querer, ya no me van a adorar, ya no van a ser mis hijos, se van a perder. Y entonces esto era porque el Señor conocía esto, que había dos genéticas de forma simultánea en la humanidad. Y cuando el linaje puro, que era el linaje de Israel, que venía desde Adán, se mezclaba, se corrompían, se perdían. ¿Por qué? Porque tenían las costumbres de los otros pueblos. Entonces esto se da en la actualidad. Si usted lo puede ver, que usted esté en su trabajo y usted habla de Dios, le van a empezar a hacer burla, le van a empezar a aislar, porque es otra genética. La genética choca, no se acopla. Por eso una persona que es cristiana, en un trabajo, en un centro laboral, en una escuela, en cualquier parte en la que esté, va a ser despreciado
precisamente por eso. Jesús lo dijo, si se lo hicieron al Hijo del Hombre, así lo dijo el Señor, ¿no? Que era el Hijo de Dios. ¿Qué nos espera a nosotros? Bueno, porque esta importancia tiene que los reyes de la antigüedad tenían que siempre atacaban a la genética de Dios. Siempre intentaban destruirla, siempre intentaban apagarla, quitarla, borrarla. Y pues bueno, necesito que ponga mucha atención en eso. Vamos a ver cuáles son las características que tiene un querubín. En base al texto leído, un querubín es muy inteligente. Muy inteligente. Miren, es más inteligente que toda la humanidad junta. Es muy inteligente. ¿Sí? Procesa la información con mucha velocidad. Puede engañar fácilmente. Por eso conoce, estudia a sus víctimas y las elimina. ¿Sí? Entonces, y otra cosa es que aquí había una diferencia. Cuando nosotros leímos en esto, en el 28:14 dice, tú, querubín grande, ¿se da cuenta? Que le dice querubín grande. O sea que, aún en los querubines, no todos son del mismo tamaño, pero probablemente este era el más grande de todos, porque le hace esa observación, querubín grande y protector. ¿Se acuerda que les decía que por qué los ángeles se habían quedado con él? O sea, él tenía esa facultad de proteger a alguna persona, bueno, algún ángel peleaba para él y tenía la capacidad de darle poder, de hacerlo más hábil, más ágil, que pudiera hacer cosas diferentes. Y decían, no, sí les ganamos. Si este querubín está de nuestra parte, sí les ganamos porque somos más poderosos que un ángel común. Y esto era lo que habíamos estudiado. Ahora, las características son que son muy inteligentes, son más grandes, en este caso el querubín que traicionó a Dios era más grande que los otros, Ezequiel 28:14, y era hermoso, muy, muy hermoso. ¿Sí? Porque fue causa por la cual él se aparta. Aparte, los movimientos de cómo se mueve hacia atrás, hacia adelante, y o sea, no dan vueltas, sino que hacia atrás y hacia adelante. Pero enseguida nos enseña que ellos también se mueven como relámpagos. O sea, al moverse hacia atrás y hacia adelante, usted lo que puede ver es como un hilo de electricidad moviéndose con mucha velocidad. ¿Cómo? Hacia atrás y hacia adelante. Ahora, ¿qué nos enseñaba el Señor en Lucas 10:18? Vámonos a Lucas 10:18 para que usted lo vea. Lucas 10:18. Y dice así. Dice el 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y luego el 18, que le había dicho yo que vamos a leer. El 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué así se mueve un querubín? Como un hilo de electricidad, como un relámpago. Y esta es la importancia. ¿Por qué? Porque aún el Señor nos deja una pista de cómo es un querubín. Ahora vamos a reflexionar en anomalías magnéticas, meteorológicas que existen en el planeta. Le pregunto a usted, ¿en qué parte del planeta existe una situación como esta? Bueno, pues el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas. Yo les decía, ¿cómo era posible que los ángeles se dejaran engañar por un ángel? No, es que no era un ángel, era un querubín. Un querubín es muy grande. Es más, un querubín tiene el tamaño, casi el tamaño de la República Mexicana en extensión territorial. ¿Sí? ¿Cómo lo pude calcular? Porque ocurren cosas muy sorprendentes en el Triángulo de las Bermudas. Desaparecen aviones, aparecen 30 años después y aterrizan y a muertos. ¿Por qué pasa esto? Una anomalía natural no lo causaría, pero un querubín sí podría. Entonces, ya viendo en extensión territorial,
en realidad Satanás estaría midiendo o la extensión territorial que ocupa sería 1,1 millón de kilómetros cuadrados. O sea, toda la República Mexicana, casi. Esto es en lo que abarca, en el perímetro que abarca, pero vamos hacia arriba. Hacia arriba controla el clima, ya habíamos dicho. Por eso el Señor decía que el anticristo hará descender fuego del cielo. ¿Por qué? Controla el clima. Cuando lo vimos con Job, lo mismo. ¿Quién ocasionó las tormentas? ¿Quién ocasionó todas esas anomalías? Pues las ocasionó Satanás, porque él es un querubín y puede causar todo eso. Y nosotros nos damos cuenta que hemos subestimado al enemigo y que pensamos que era un ángel común. De hecho, en el catolicismo dibujan a Miguel peleando contra un hombre cornudo, pero no es así, no es así. Y por eso un arcángel no puede pelear contra un querubín. Sin embargo, el arcángel Miguel pues tiene el respaldo de Dios. No le puede, o sea, al menos que Dios le diga, no le puede ganar, pero no, tampoco puede ser derrotado porque Dios lo protege. Pero así de peligroso es el enemigo. Luego también estuve revisando otras anomalías y las otras son menores. ¿Qué nos da a entender esto? Miren, en el cielo no solamente hay un tipo de seres, y quizás al darle algún tipo de poder a otro tipo de ángeles, es que se causan otras anomalías en otro lugar. Encontré que en Japón hay un mar que se llama el Mar del Diablo. Ocupa una extensión territorial de 100 kilómetros cuadrados. Es mucho menor al del Triángulo de las Bermudas. Así que no puede ser el mismo. Tiene que ser otro. Y lo que ocasiona es que igual se pierden los barcos, muere gente, se hunden y pasan muchas cosas raras. Muy sencillo. Nosotros entendemos que quien está ocasionando todo esto, pues es el enemigo. El enemigo público número 1, llamado Satanás y Diablo. Bueno, ahora, ¿cuál era la doctrina que él enseñó? Bueno, pues número 1, lo que habíamos leído, que se sienta en el trono de Dios y quiere ser como Dios, pero no es Dios. También lo vemos en Tesalonicenses capítulo 2, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque Tesalonicenses nos dice esta parte. Dice que el anticristo querrá ser como Dios, se sentará en el trono de Dios, dice, pero no es Dios, por si lo quiere corroborar. Esta es la misma doctrina que enseñó, lo habíamos leído, según el texto que leímos. El corazón de él también se enalteció. Ezequiel 28:17 nos dice que él, dice, corrompió su sabiduría. ¿Qué quiere decir que corrompió su sabiduría? Corromper. La contaminó. ¿Sí? Su comunión, o sea, la sabiduría la obtiene ¿de dónde? De Dios. Decía, según el Espíritu les daba que anduviesen, así andan los querubines. Si Dios les dice, para el norte, porque obedecen a Dios, pero él corrompió su sabiduría, cortó su comunión, y si no hay comunión, entonces, sí, él hace lo que él quiere y él se apartó. Siguiente, dice, Satanás también es llamado el espíritu de error. ¿Cómo? Bueno, usted se ha puesto a reflexionar, porque genéticamente, pues, nos damos cuenta que la humanidad es perfecta. No tiene por qué haber enfermedades, no tiene por qué haber mortandad, no tiene por qué haber ningún tipo de desorden en nuestro cuerpo. No tiene por qué haber, pero sin embargo lo hay. ¿Qué ocurre? Bueno, sencillo. Satanás, al introducir la genética o su genética en la humanidad, hizo que la humanidad fuera fácil receptora de enfermedades,
como el gigantismo, como cáncer, todo esto, deformidades, todo esto ocasionado porque está un gen que no debe estar ahí. Es como cuando usted, no sé, hace algo y lo planeó perfecto y sale bien, pero algo le falló. ¿Por qué? ¿Será porque usted permitió que otros participaran? Y ya le empiezan a meter ahí como que yo no quería eso, ¿no? Satanás es el espíritu de error. Por Satanás entró la mortandad, nos dijo Jesús. Él es el causante de las enfermedades, de todo esto. Obvio, el Señor también dijo que Dios lo permitió porque esto le da mayor gloria a Dios. Porque entonces se puede manifestar el poder de Dios y se contrarresta lo que hace el enemigo. Pero aún así, es el enemigo el causante de todo esto. De las plagas, enfermedades, terremotos quizás, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa que también hemos reflexionado es que el enemigo puede hacer cosas como Dios las hace, pero en menor escala, en menor grado. Y esto le da a él para pensar, pues yo también puedo ser Dios, ¿no? Lo hace reflexionar de que quizás puedo superarme y ser más que Jehová de los ejércitos. Esto no puede ser. No nos podemos independizar de Dios, hacer lo que queremos, porque a la larga vamos a sufrir las consecuencias. El enlace que tenemos con Dios, nuestra comunión con Dios, el Espíritu Santo en nosotros, es lo único que nos puede defender y llevar por este mundo a salvo. Pero ¿qué sucede si yo decido, como Satanás, corromper mi sabiduría? Entonces ya empezamos a sacar predicadores chafas, empezamos a sacar cosas que no deben salir, porque permitimos que Satanás corrompiera nuestra sabiduría. Va a costar trabajo, nos va a costar trabajo, pero el que quiere ser libre, lo va a lograr. El que no quiere ser libre, pues ahí se queda. Pero el que quiere ser libre, se va a esforzar. Por eso vimos a Bartimeo. Bartimeo, pues, yo creo que estaba muy bien siendo ciego. La gente pasaba y le dejaba una moneda. Era una vida muy cómoda, no hacía nada, sentado todo el día. Y la gente por lástima pasaba y le dejaba algo, hasta la comida le daban. Pero él quería ser libre. Y por querer ser libre es que él tiró el bastón, quizás tiró hasta las limosnas que le habían dado y no le importó y corrió hacia el maestro. Y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces el Señor lo sanó. Y esto es la parte que tenemos que entender, que nosotros tenemos una comunión con Dios, pero que el enemigo también va a intentar quitarla, separarla del hombre. La genética que está de la serpiente que está en la humanidad se ha encargado de que la humanidad no tenga hambre de Dios. Por eso el Señor nos decía, estarán los hijos contra los padres contra los hijos. ¿Por qué? Porque en una misma familia van a haber dos genéticas y van a estar chocando todo el tiempo. Siguiente, vimos que en el libro de Judas, vámonos a Judas. El libro de Judas, en el 6, se parece. Y también vemos, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Sí. ¿Dónde fueron guardados? En oscuridad, bajo oscuridad. Verso 6. Fueron guardados bajo oscuridad. La otra probabilidad es que esa oscuridad que los guarda sea el enemigo. ¿Sí? Miren, esto es más peligroso de lo que nos imaginamos. Léase el 9. El 9 que les había comentado. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió. Fíjense, no se atrevió, porque el diablo no es cualquier cosa.
nosotros esperamos como que una manifestación ahí, como que como luego te lo ponen en los cuentos, y se apareció un hombre de negro, un charro, ¿no? El hombre sin cabeza, el jinete sin cabeza, ¿no? Y en realidad puede ser solo un triste chancludín, una chichincle, un ángel o un demonio, ¿sí? Que ocupa menos espacio, pero en realidad el enemigo es mucho más grande. Por eso usted leyó esa parte que le dije ponga mucha atención, que dice que él está sentado sobre mares, en medio de los mares. O sea que por eso cuando una persona viaja por ese tipo de lugares y luego sin Dios, es muy peligroso, porque el enemigo no se tienta el corazón, ¿sí? Ahora usted dice, ya puede decir, ahora entiendo por qué decían que ocurrían tantas cosas raras en el Triángulo de las Bermudas. Ya entiendo por qué el avión se perdió y 30 años después aparece el avión y hasta aterriza. ¿Cómo es posible? Un cadáver no lo puede aterrizar, pero Satanás sí podría. ¿Se da cuenta? Entonces, la extensión territorial, ya lo dijimos, 1,1 millón de kilómetros cuadrados sobre el agua. Y ahí lo dice, por si lo quiere volver a leer, sobre el agua. Ahí es donde habita. ¿Por qué? Vamos a ver esta parte. ¿Por qué sobre el agua? Puede ser sobre tierra. ¿Dónde está el trono de Dios? Si lee Apocalipsis 4 también, usted puede ver que está un mar de cristal y están los 4 querubines. Y centellan y relámpagos alrededor del trono y le dan la gloria a Dios todo el tiempo. ¿Y se da cuenta? El trono de Dios está en un mar de cristal. Bueno, pues para lo que le alcanzó al enemigo fue para un mar de agua. No le alcanzó para el de cristal, pero le alcanzó para el de agua. Y pues trata de ser como Dios. Y si por eso tiene un trono aquí en la tierra, ese es su trono. Los mares, ahí habitan. ¿Y qué generan? ¿Y qué ocurren? ¿Qué tipo de anomalías? Cambios climáticos, anomalías magnéticas, anomalías meteorológicas, brumas, neblinas, desapariciones, ¿sí? Y hechos muy extraños en cuanto a barcos. Por eso desaparece la gente, ya no encuentra nadie en el barco y la comida toda está caliente. ¿Quién puede hacer eso? No lo hace la tierra, lo hace Satanás. Entonces, pues, importante, ¿no? Que sepamos. Seguimos. Vámonos a Apocalipsis 13. Es una lectura muy rápida, ya la habíamos visto la vez pasada, pero solo para hacer mención. Nosotros vemos, y vamos a leer nada más el 12:4, que dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, cuando fue arrojado Satanás del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí le llama, ya no le llama querubín, ¿ya se dio cuenta? ¿Cómo le llama? El dragón. El dragón, así se llama. Y curiosamente, el mar de Japón, donde pasan cosas extrañas, se llama el mar del diablo o el triángulo del dragón. Qué raro. Pero bueno, cuando el río suena, cuando el mar suena, dices que agua lleva. Seguimos leyendo. El 12:8 dice, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente. Ya no le dice querubín grande, ahora le dice el gran dragón. Dice la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Es lo que decía. Y aún estando en esos lugares, ocupándolo como su trono, puede controlar a la humanidad, incluso a gran escala, pero controla principalmente a los presidentes y puede entrar en ellos, de manera que el que estaría gobernando no sería el presidente que usted ve en pantalla, sino el diablo, Satanás. ¿Sí? Seguimos.
Y bueno, habíamos hecho la reflexión. ¿Se acuerdan de que los Césares, qué decían los Césares? Esa es una evidencia de que el diablo está dentro. Cuando un hombre dice yo soy Dios, el diablo está dentro. Y el diablo no está loco. No quiero que lo vea como locura. El diablo no está loco, está muy cuerdo. Pero hacer una afirmación como esa es la evidencia de que está el enemigo dentro de esa persona. Y acuérdense que los Césares siempre decían, salve César. Y ellos decían que ellos eran dioses. Cuando leemos la cultura egipcia, Faraón era un dios en la tierra. ¿Qué quería decir? Que estaba el diablo en él. Así de fácil. Ahora vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:4. Dice así, desde el 3, 1, 2, 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Aquí está hablando del anticristo, pero ¿se acuerda que el diablo va a entrar en él? Vea. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso no se confíe por los números. Podría ser que hay gente que se va a meter a denominaciones muy famosas, donde hablan en lenguas, donde se manifiesta un poder sobrenatural, y no era Jehová, era Satanás, era Lucifer, porque puede ocasionar todo eso, ¿sí? Hago una gran tormenta en aquel evento que hicieron, tienen una mala vida, pero aún así ocurrieron milagros sobrenaturales. Es que no es el Dios Jehová. ¿Se acuerda que quién era Baal? Baal era el Señor, y entonces lo veían como Dios. Y esta parte tan importante porque Satanás siempre se ha hecho pasar por Dios. Lo vemos con Alá, lo vemos en algunas culturas donde él se pone como Dios. En realidad pues se comporta como él porque lo creó Jehová, el rey del universo, pero no es Dios, no es Dios. Dice aquí el 5, ¿no os acordáis que cuando estaba yo todavía con vosotros les contaba esto? Ahora vosotros debéis, dice, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Tarde o temprano se va a manifestar el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te dará poder para discernir, para ver. Y por eso te dice que no te da Dios un espíritu de temor. Por eso tú podrías estar en un lugar con la confianza de que el Señor está en tu corazón y tú pensando en alabanzas, y podrían ocurrir hechos sobrenaturales y sabes que no te pueden hacer nada. Tú te puedes quedar tranquilo, sí, no me puedes hacer nada. ¿Por qué? Pues porque el diablo puede hacer show y lo que tú quieras, pero Jehová de los ejércitos es nuestra confianza. Ahora, vámonos a 2 de Corintios 12:7. Segunda de Corintios 12:7. Y vamos a ver esta parte también. Segunda de Corintios 12:7. Aquí nos habla claramente el apóstol Pablo de algo muy importante. Dice el 7, y para que en la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. A ver, ¿ya se dio cuenta que ni siquiera es Satanás? Ni siquiera es Satanás, es un mensajero. Satanás no puede estar en todos lados. Yo sé que se esfuerza mucho, yo sé que Satanás le echa muchas ganas, yo sé que tiene muchos deseos de ser más que Jehová, pero no lo puede lograr. ¿Por qué? Porque solo Dios puede estar en todas partes. Satanás es un imitador. Satanás solamente intenta copiar, solo intenta hacer lo que Jehová de los ejércitos hace, pero no es
Nosotros leemos en Mateo capítulo 4, cuando el Señor es metido y tentado, ¿se acuerda? Él solo entró al desierto, y en el desierto el enemigo, con todas las anomalías, con todo el show que causó, con toda la extensión territorial que él abarca, se fue con todo contra Jesús y lo hizo ver todos los reinos de la tierra, lo movió, lo elevó a las alturas para que viera la gloria de ellos y le ofreció negociar con él para devolvérselos. Esta era la intención del enemigo, la intención de Satanás. Incluso él conoce las escrituras, sabemos que él es muy inteligente, pero no es Dios. Y vemos cómo repetía los salmos, lo que quiere decir que a Satanás no lo podemos atacar leyéndole la Biblia. Imposible. Al enemigo no le podemos hacer ni cosquillas leyéndole la Biblia. ¿Qué es lo que nos defiende? El apóstol Pedro decía: resistid. ¿Cómo decía? Resistid. Nuestra vida, es la parte que yo también, así como usted, empiezo a entender que lo único que nos puede defender es nuestra vida. Porque si nosotros tenemos una vida agradable a Dios, su espíritu vive en nosotros. Y el enemigo podrá hacer lo que sea, pero ¿quién nos apartará del amor de Dios? Hambre, tribulación, angustia, desesperación. Nada de lo que causa el enemigo podrá apartarnos del amor de Dios, porque Él habita en nuestro corazón, y esto el enemigo lo sabe, y por eso te hace la guerra, y puede hacer lo que quiera alrededor, pero tú estás a salvo, porque la palabra de Dios dice: no toquéis a mis ungidos, no toquéis a mis ungidos, no te pueden hacer nada. Podrías estar en medio de una casa embrujada y pasan muchas cosas, pero a ti no te va a pasar nada, porque tú eres un ungido, una ungida, y tú llevas la representación de Dios, el poder de Dios en tu corazón y en tu vida. Y mientras tú no cortes tu pacto con Dios, mientras tú no corrompas tu sabiduría, el enemigo no te puede tocar. Eva no podía ser tocada. Eva estaba resguardada. No quería decir que el enemigo no la iba a rondar, pero no le podían hacer nada. El problema es que Eva corrompió su sabiduría. La convencieron de cortar su pacto, de cortar su comunión, y entonces, por eso es que el enemigo pudo hacer muchas cosas con ella, pero no tenía que ser así. Ahora, usted anda por el mundo, en este mundo tan peligroso, usted lleva la cobertura del Espíritu Santo, no de una denominación. Una credencial no espanta al enemigo, pero la presencia del poder de Dios, sí. Ahora dígame, ¿a qué denominación pertenecía Elías o Eliseo? ¿A qué denominación pertenecían? Ellos simplemente eran adoradores del Dios vivo. Eso es lo que te va a respaldar, esto es lo que te va a llevar de poder en poder. No una denominación, no te va a llevar ni siquiera un título que te otorguen en algún lugar. Lo que te respalda es que el Espíritu de Dios esté en tu vida, en tu corazón. No corrompas tu sabiduría. Si tú ya desde hace mucho conociste de Dios y tú decides cortar tu pacto con Dios, pues entonces el Señor pues te deja, y tú podrías tener manifestaciones de poder y muchas cosas, y realmente ya no es el Dios Jehová. El Señor nos dijo: no puede el árbol bueno, porque los apóstoles tenían esta duda: Señor, pues entonces, ¿cómo reconocemos? Y el Señor les dijo: no puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Cada árbol da según su fruto. Entonces, esta es la otra cosa que tenemos que entender nosotros. Seguimos. Vámonos a 1 Corintios 6, 3. Corintios 6, 3 dice así: desde el 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Esa es la autoridad que Dios nos empieza a enseñar. Para que nosotros seamos sabios con el poder que nos va a ser otorgado, tenemos que ser fieles en lo poco, aquí. Pero es que estoy enfermo, me la paso en los hospitales, pero es que no tengo ni para comer. Tienes que ser fiel ahí, para cuando el Señor te exalte. No siempre vas a estar en ese cuerpo, no siempre vas a estar padeciendo, no siempre. Pero para cuando el Señor te exalte, tú tienes que estar listo. Nosotros estamos capacitados para vivir en este mundo, pero no siempre vamos a estar en este mundo. Hay muchos mundos. Y en el mundo al que el Señor nos está invitando, primero tenemos que ser preparados aquí, para que nosotros seamos dignos. Y también aquí en esta tierra, dignos portadores de sus milagros. Váyase a Hechos 20:30. Hechos 20:30 dice así: y vosotros mismos se levantarán hombres, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años día y noche no he cesado. Nos enseña, no podemos nosotros darnos por vencidos. Hay un proceso. Tu escuela, tu colegio, las prácticas que el Señor te va a dar simultáneamente en cuanto a su enseñanza, tiene que ver mucho para cómo puedes salir triunfante. La palabra de Dios es el mejor maestro que podemos tener. Nosotros podemos tomar cursos, podemos tomar capacitaciones, podemos tomar muchas cosas en una congregación, pero el único que puede enseñarnos, capacitarnos, darnos poder, es el Espíritu Santo. Lo dice la palabra de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo es el único que nos puede capacitar, mantenernos, y aparte la bendición es transferible. Porque si usted va a llorar por una persona que necesita de Dios y su corazón lo dice, sus pecados le serán perdonados, o sea que recibirá arrepentimiento, se arrepentirá, y también que sanará. Eso quiere decir que está recibiendo el favor de Dios, ¿sí? Y se convertirá en una casa del Espíritu Santo. Ya, si no quieren, pues entonces también dice la palabra de Dios, sacúdense el polvo y el Espíritu se regresa con ustedes. La paz que llevaban a esa casa no se queda ahí, se va con ustedes. Vámonos a San Juan 3. En San Juan 3 es todavía un poquito más dura la palabra, porque San Juan 3 nos habla acerca del amor que Dios tiene para con nosotros. Vea, vamos. Dice el 16, 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así de fácil. Vámonos a Lamentaciones 4:13. Lamentaciones, recuerde, está después de Jeremías, Isaías, Jeremías, para que lo encuentre rápido. Lamentaciones 4:13. Importante.
El Señor nos está diciendo en Juan, nosotros podemos recibir el amor de Dios y podemos ser salvos. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero también nos dice que Él no nos condena. Pues la salvación se puede perder. Sí se puede perder, pero Dios no te la quita. Tú la dejas voluntariamente. Por eso dice, que no cree, no es condenado, sino ya ha sido condenado. Solito se entregó. Solo se condenó. Dice el 4:13, dice así. Y por causa... Sí. Es por causa de los pecados de sus profetas y de las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Era la cita antes, donde dice el 12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entraría por las puertas de Jerusalén. No se imaginaron. Podrás ver tu templo muy ungido, tu denominación de las mejores, con mucha fama, y nunca te imaginaste que el enemigo entraría por sus puertas. Y ahí estaría contigo. Nunca te imaginaste. Siguiente. Hebreos 2. Vámonos a Hebreos 2. Y vamos a ver lo que dice en Hebreos 2. En Hebreos 2 nos hace un llamado muy importante. A veces nosotros menospreciamos el lugar en donde nos pone Dios. Quizás usted no tenga superpoderes, quizás usted no tenga todavía sus alas, y quizás nunca se las den, porque los ángeles no nos dice que traigan alas. Pero una promesa que el Señor nos hace es que vamos a ser como los ángeles. Y todos en este mundo, sin excepción, nos vamos a morir, excepto los que en el rapto, en el arrebatamiento, se vayan con el Señor, que no mueran. Pero de ahí en fuera, todos. Por eso nos enseña algo muy importante en el capítulo 2 de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartidos del Espíritu Santo y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La parte que decíamos, lo que hacemos nosotros no es de nosotros, es el Espíritu que mora en nosotros. Lo que hacemos nosotros no es nuestra voluntad, es la voluntad del Creador, la voluntad de Dios, la voluntad del Rey de los ejércitos, del Señor de todo el universo, y universos vecinos y todos, de todo lo que existe. Solo es Jehová de los ejércitos. Él es el único Rey. Cualquier manifestación, cualquier ídolo, es un Dios pirata. Aunque tenga manifestaciones, aunque la estatua llore sangre, a veces de forma artificial y hay veces de forma sobrenatural, no es Dios. No os dejéis de engañar, dice el apóstol. No nos podemos dejar engañar. Nosotros conocemos, nosotros sabemos. Miren, engañan al que no estudia, al que no sabe, al que no viene a la iglesia, pero que te engañen a ti, pues es que ya voluntariamente tronaste. Es como cuando vas a la escuela y te da la facilidad el maestro y te dice, ok, preséntame y te pongo 10 en todas, pero demuéstrame que lo puedes hacer, ¿no? Hay maestros así. Y resulta que te da flojera y no lo quieres hacer aunque sabes. Y el maestro te truena. ¿De quién es la culpa?
Si te dieron todas las facilidades, pero tú no quisiste. Judas 18. Y como último, con eso cerramos el 18, dice: desde el 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y finalizamos. Por eso es tan importante conocer el perfil del enemigo, y también dónde habita y qué es lo que causa. No para que te apantalles, sino para que tú veas del nivel de con quién te estás enfrentando. Hay gente que es bien irrespetuosa y que aún agrede al diablo y ni siquiera sabe con quién se mete. Es un super gigante, es enorme, abarca mucho, por eso les decía, su alcance es de 1,1 millones de kilómetros cuadrados. O sea, está usted entrando en un mundo y puede pasar cualquier cosa ahí. Por eso mucha gente es asesinada en ese tipo de lugares. Pero lo que te protege a ti es que Jesús está en tu corazón. Entonces, espero que te haya servido este tema. Son temas que yo necesitaba exponerlo. No lo terminé exactamente porque pensé que iba a salir otro tema, pero pues espero que te sirva para que hagas esa reflexión del por qué, de cuándo, de cómo, y todo esto Dios te pueda guiar y puedas ver que tú crees en algo y tienes todas las herramientas para que tu fe no caiga. Pues dice, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, no es la ignorancia, es la certeza. Estudia, métete con Dios, lee su palabra, lee sus mensajes, mantén una comunión con Dios, porque el enemigo puede moverse a través de canciones que te enseñan cosas que son malas y al final te pasará la factura y tú sabes que el enemigo no tiene misericordia, pero Dios sí. Arrímate a Dios. Finalizamos, seguimos invitando para que nos oigan por Sion Explorer Radio y Sion Explorer TV. Esperamos que haya sido de bendición. Que Dios les bendiga. Internacional. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición.